Aunque estamos en esta tierra, vivimos, pero la Biblia dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto significa que estamos nosotros con Cristo y debemos de vivir como Dios quiere, debemos de vivir para agradarle a Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es que todos los miembros de nuestro cuerpo deben estar para alabar y glorificar el nombre de Cristo. Dice la Biblia en Proverbios 23, versículo 26, Proverbios 23, 26. El tema de hoy se titula Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Proverbios 23, 26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro corazón, que Él sea el dueño, el rey de nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros entendamos que solamente cuando Jesucristo es el que tiene el control de nuestra vida, es el que tiene el control de nuestra mente, de nuestro corazón, nosotros vamos a poder agradarle a Él. Nosotros vamos a vivir de acuerdo a su voluntad. Y entonces, número uno, nuestro corazón le pertenece al Señor y descansa en Él. En el corazón, pues, están las emociones, los sentimientos, también la voluntad. Entonces Dios quiere. En el Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso significa que debemos de guardar nuestro corazón no solo de cosas del pasado, sino de lo que venga. ¿Y cómo lo podemos guardar? No teniendo ningún rencor, ningún resentimiento, perdonando a los que nos han ofendido y pidiendo perdón a las personas que hemos ofendido. Pero también que tengamos un corazón íntegro, un corazón como Dios quiere. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, nuestro corazón le pertenece al Señor y nosotros debemos de entregarle nuestro corazón todos los días. Señor, toma control de mi corazón, toma control de mis pensamientos, toma control de mi mente. Debemos de decirle, pero no nada más nuestro corazón, también nuestros ojos están fijos en Jesús. Vamos a ver lo que dice, este sería el número 2, nuestros ojos están fijos en Jesús. Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, ¿en quién debemos de poner nuestra mirada, nuestros ojos? En Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es muy importante
que nuestra mirada esté puesta en Jesús, no en las cosas de este mundo. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las personas, nuestra confianza, las personas nos pueden fallar. La Biblia dice, bendito el varón que confía en Dios. Pero también dice en el Salmo 118, versículo 8 y 9, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Porque habrá gente que diga, no, es que yo confío en ella o yo confío en él, en el senador, en el diputado, en el presidente. Hermanos, las personas fallan, pero Dios no nos falla. Dios siempre es fiel. Entonces, nuestros ojos deben estar fijos en Jesús. Vamos a ver lo que dice Isaías 45, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hermanos, si dejamos de ver a Cristo Jesús, vamos a ver muchos problemas. Las dificultades se van a hacer más grandes y después vas a llegar, cuando quitas tu mirada de Cristo, llegas a Él y le dices, Señor, tengo un gran problema, ayúdame. Y no es así. Más bien es decirle a tu problema que tienes un gran Dios que te va a ayudar a salir adelante. Entonces, cambia tu perspectiva. Fíjense, bueno, esta ilustración ya la he dicho en otras ocasiones. En una ocasión una niña le preguntó a su papá, y dice, papá, ¿cómo es Dios? Y el papá no sabía cómo responderle a la niña. Él estaba en el parque con ella y de repente pasa un avión y le dice al papá a la niña, mira, así como el avión que va ahí, así es Dios. Y dice la niña, tan chiquito. Y dice, híjole, dice el papá, ¿en qué problema me metí? Bueno, que la lleva al aeropuerto. Ya estando ahí, él con su hija pidió permiso y se subió en el avión más grande de 400 pasajeros y le dijo a su hija, fíjate, así como este avión, así es Dios. Y la niña dice, wow, Dios es grande. Entonces el papá le dice, mira, cuando más lejos estés de Dios, más pequeño lo vas a ver y vas a notar tus problemas muy grandes. Pero cuando más cerca estés de Él, te vas a dar cuenta que todo lo que gira a tu alrededor no es nada delante de Dios. Porque Dios es el único que te puede fortalecer, te puede ayudar, te puede sostener, te puede guiar para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Nuestros ojos están fijos en Jesús. Número 3, nuestros oídos están atentos para oír su palabra. En San Juan, capítulo 10, versículo 27, dice así la palabra de Dios. San Juan 10, 27. Esto dijo el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Y una de las maneras de cómo poder escuchar la voz de Dios es leyendo la Biblia, estudiando, escudriñando la palabra. Es muy importante eso. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Necesitamos decirle, Dios, yo quiero que abras mis oídos espirituales, quiero escuchar tu voz, quiero ser sensible a tu voz. Vamos a ver lo que dice Lucas 10, 39. Nos habla del Señor Jesús cuando visitaba a María y a Marta, o a Marta y a María. Bueno, podemos empezar desde el 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. A ella le gustaba, a María le gustaba estar a los pies de Cristo, escuchando los milagros, escuchando lo que el Señor Jesús tenía que hablar, que decir, que contar. Entonces nosotros debemos oír su palabra, estar atentos a la voz de Dios todos los días. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Debemos de meditar en la palabra de Dios siempre. Dice en el Salmo 19:14, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía. Entonces, que nuestra meditación y los dichos sean gratos para Dios. También, número 4, nuestro rostro refleja la gloria del Señor. Vamos a ver Éxodo 34, versículo 30. Aquí nos habla acerca del profeta Moisés. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Fíjense, cuando uno está en la presencia de Dios se nota. Cuando uno está cerca de Él, nuestro rostro refleja la gloria del Señor. O sea, a lo mejor no esté brillando así literalmente. En el caso del profeta Moisés sí brillaba, tuvo que ponerse un velo, algo para que no fuera tan brilloso y ellos pudieran acercarse al profeta Moisés, pero es porque él había estado en la presencia de Dios y todos los días él hablaba con Dios, y entonces se notaba, ¿no? Se nota cuando uno está cerca de Dios. Me gusta la frase que decía el profeta Elías y el profeta Eliseo, pero realmente lo vivían, realmente ellos estaban en la presencia de Dios. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces es muy importante estar en la presencia de Dios. Nuestro rostro refleja la gloria del Señor. Dios quiere que nosotros le amemos, le busquemos diariamente en oración. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Dios desea que nosotros le busquemos, desea que nosotros estemos en su presencia, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Número 5, nuestras manos trabajan para hacer el bien. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Dios quiere que nosotros trabajemos, hermanos, que con nuestras manos hagamos cosas para ayudar a otros. Nuestras manos le pertenecen a Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice San Mateo 25:40. San Mateo 25:40, pero podemos leer desde el versículo 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo,
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es muy importante, hermanos. Que no se nos olvide que todo lo que nosotros hagamos, no solamente lo hacemos a la persona, sino lo estamos haciendo para Cristo. Y eso es lo que a mí me motiva a poder seguir adelante en la tarea que Dios me ha encomendado, ¿verdad? Dios me ha dado un ministerio. Tenemos todavía nuestros padres, gracias a Dios, y yo lo veo como un ministerio ahí sirviéndoles, honrándoles. La palabra honrar, uno de los sinónimos es servir. ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo de corazón, con alegría. ¿Sí? Dice en Filipenses, nos habla acerca de ello. Nuestras manos pueden trabajar ayudando aquí en la labor de la iglesia. Así es que, hermanos, no debemos de cansarnos. De repente queremos también que otros más apoyen, pero la Biblia dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que vamos a ayudarles, vamos a animarles, pero también debemos de, todo lo que hagamos, debemos de hacerlo de corazón. Ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que vamos a hacerlo sin quejarnos. Dice en el versículo 13, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced esto sin murmuraciones y contiendas. Así que si se trata de trabajar en la obra de Dios, pues vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo siempre pensando que es para el Señor. Lo hacemos para Dios. Pero también, hermanos, nuestra lengua testifica de Dios. En Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén. Ellos estaban pensando ya irse, pero Jesús les dijo, no se vayan hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Dios quiere que nosotros hablemos a otras personas de su amor, de su misericordia, que solamente Él cambia, Él transforma, Él da vida, Él sana. Mucha gente va camino al infierno porque no tiene esperanza, porque piensa que no hay solución a sus problemas. Quizás está muy endeudado, quizás está padeciendo muchas situaciones complicadas en su vida, que piensa que la solución es la puerta falsa, ¿verdad? Suicidio, pero no. La Biblia dice que Jesucristo es la respuesta. Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Pero ¿cómo podemos también hacer que nuestra lengua testifique? En Daniel capítulo 2, o Daniel capítulo 4, Daniel 4, versículo 2, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, este rey, después ustedes con calma pueden saber la historia de él, si no la saben, la locura de Nabucodonosor, fue un emperador, pero él
él pensó que todo lo que tenía, que todo lo que había logrado era gracias a su capacidad, gracias a su sabiduría, su fuerza militar, su poder militar. Y Dios le dijo, no es cierto. Todo lo que tú tienes es gracias a que yo te he permitido que tú logres eso. Y entonces él, como no entendió, él estuvo 7 años. 7 años estuvo pues así como loco, como animal se comportó y vivió entre los animales. Y él escribe, o él, en este pasaje se menciona el relato de él, de la locura de Nabucodonosor. Y él dice en el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, conviene que nosotros hablemos lo que Dios ha hecho con nosotros. La gente necesita saber de viva voz que Dios cambia, que Dios transforma, que Dios nos saca de lo más vil. Es muy importante que la gente necesita escuchar eso. Fíjese que en las últimas semanas Dios ha estado hablando más fuerte a mi vida, a mi mente, sobre el hecho de ver, de voltear el rostro y ver por aquellas personas que están en las drogas, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas, los secuestradores, los violadores, los que están en la cárcel. Dios me ha estado poniendo carga por ellos. Y sabe que esas personas quizás estén pensando que no son dignos de la salvación, que no son dignos de mirar a Dios, que se sienten mal porque quizás piensan que han caído muy bajo y que Dios los va a rechazar y que Dios quizás esté enojado con ellos, pero déjenme decirles que no. Dios los ama. Él dio su vida por ellos en la cruz del Calvario y Dios quiere cambiarlos, quiere transformarlos. La Biblia dice, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dijo, al corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, dice el Señor. Mientras ellos lleguen con una actitud de arrepentimiento, una actitud reconociendo que necesitan de Cristo, que necesitan del poder de Dios para cambiar, para transformarlos, Dios los recibe con los brazos abiertos y Dios los cambia, los transforma y los hace nuevas personas. Amén. Así que vamos a seguir adelante. Otra de las cosas que al estar alabando a Dios, o sea, con nuestra boca, con nuestra lengua, Dios nos usa poderosamente. Dice Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermanos, nuestra lengua, decíamos número 6, nuestra lengua testifica. De igual manera, no debemos estar afanosos, sino debemos de decirle, Dios, te entrego mis peticiones, te entrego mis preocupaciones a ti. Yo ya no quiero, es más, a lo mejor hasta ya ni podemos. Entonces, Señor, tu palabra dice en San Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así es que, Señor, yo quiero descansar. Entonces ahí te van mis cargas, te las entrego a ti y es Dios quien va a dar la solución, nos va a ayudar a seguir adelante. San Juan 14:14. Dice así, en San Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesús. Es que nuestra lengua podemos orar, podemos hablar y Dios lo hace. Pero sabe que, número 7, nuestros pies siguen a Cristo. Nuestros pies lo siguen. Isaías 52, capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Es hermoso cuando nosotros vamos a diferentes lugares anunciando el reino de los cielos, anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, anunciando que Jesucristo pronto regresará y que nosotros necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar de vida, necesitamos aceptarle a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es muy importante hablarle a las personas de Dios. San Lucas capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, nuestros pies siguen a Jesús, pero para poder seguir a Jesús es necesario que nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario que decirle: Señor, como dijimos al principio, ya no vivo yo, mas tú vives en mí, y yo quiero, Señor, ir a donde tú quieres que vaya. Yo quiero hacer tu voluntad. San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, debemos de seguir al Maestro. Debemos de escuchar su voz. Debemos de decirle: Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir. Yo quiero seguirte. Yo quiero caminar a tu lado, Dios. Yo quiero hacer siempre tu voluntad. Entonces, debemos de ser sensibles a la voz de Dios. Debemos de obedecerle. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Nuestro corazón le pertenece a Él y descansa en Él. Nuestros ojos están fijos en Jesús. Nuestros oídos están atentos para oír su palabra. Nuestro rostro refleja la gloria del Señor. Nuestras manos trabajan para hacer el bien. Nuestra lengua testifica de lo que Dios hace en nuestras vidas, pero también nuestros pies le siguen. Dios quiere que le busquemos, Dios quiere que le amemos siempre y que todos los días le digamos: Señor, yo quiero que con mi cuerpo te dé la honra, la gloria y la alabanza a ti. Puestos de pie, vamos a orar a Dios y vamos a decirle: Señor, queremos amarte, queremos servirte, queremos hacer tu voluntad.